Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Vamos a debatir los presupuestos de la ruina moral, los de la sección 18 para educación. Un despilfarro sin precedentes que, por supuesto, no van a lograr que la educación sea el ascensor social que permita a los jóvenes españoles alcanzar sus metas sin que sus condiciones sociales o económicas supongan un impedimento. Son presupuestos que ejecutan la LOMLOE y, por ello, consolidan la deficiencia en educación que España arrastra desde hace años. Acentúan la desigualdad entre autonomías, entre quien elige el español como lengua materna y quien no, la igualación a la baja y la evaluación sin valorar y potenciar el esfuerzo, y obstaculizan la educación concertada, diferenciada y especial. Denigran la excelencia, el mérito y la capacidad, desmotivando al alumno, y promueven la destructiva manipulación ideológica de los niños con la educación basada en los presupuestos de las teorías de género. La educación, señorías, constituye el corazón de la sociedad y es el elemento clave de prosperidad de una nación, el pilar sobre el que se fundamenta su futuro, y por ello no puede estar fundamentada en teorías espurias, sectarias y destructivas como la de género. Hasta la formación profesional, cuyo desarrollo es del todo necesario en España y al que se destinan más de 1.500 millones de euros, queda emponzoñada por esta ideología. Ahí leemos cosas de este estilo: revisar el catálogo de títulos de formación profesional desde la perspectiva de género, incorporación de la perspectiva de género como competencia en los títulos, y así una lista interminable de objetivos a cumplir. En definitiva, pura ingeniería social en el ámbito educativo. El propio Ministerio de Educación ha catalogado con orgullo como sensibles al género los 23 programas presupuestarios en los que participa. Pues los españoles deben saber en qué consiste eso. Uno pensaría que supone, por ejemplo, apoyar a los varones, cuya tasa de abandono escolar dobla la femenina y en la que somos, lamentablemente, líderes en Europa. Uno pensaría que, dado que la escolarización de las mujeres es muy superior a la de los varones a partir de los 16 años, el Estado estaría estudiando esta cuestión y desarrollando políticas para incentivar la permanencia de los varones en el sistema educativo. Pues no, señorías. De lo que van estos presupuestos es de desarrollar asignaturas como valores cívicos y éticos que resucitan la antigua asignatura de Educación para la Ciudadanía que tanta división social causó. O de asuntos como la supresión de los estereotipos sexistas en la educación infantil del alumnado de 3 a 5 años, como vemos, por ejemplo, para Ceuta y Melilla, las ciudades que dependen directamente del Gobierno en materia educativa. Allí, no contentos con tener el sistema educativo saturado, en gran parte, por la escolarización de los menores no acompañados y la tasa mayor de abandono escolar en toda España, ahora, además, quieren adoctrinar a los más pequeños. De película de terror, señorías. Y es que estos presupuestos dejan atrás a aquellos a los que dicen defender, a los más humildes, a los más vulnerables y a los más necesitados. Millones y millones de euros en infinidad de partidas que no proyectan a nuestros alumnos al pleno desarrollo de su personalidad, como dice la Constitución, sino todo lo contrario. Sin educación, sin raíces, sin cultura, sin patria y sin identidad definida, nuestros jóvenes se van a convertir en marionetas del Estado. Sabíamos que iba a pasar y ya está pasando. La LOMLOE se abre paso y sus efectos devastadores van cristalizando en el BOE y en estos presupuestos. Lo vimos la semana pasada con el nuevo decreto de evaluación, por el que se pasa de curso con suspensos y sin exámenes de recuperación. En el ámbito educativo, lamentablemente, apuntar al bien y a la verdad, al mérito, al valor del esfuerzo, al trabajo, ha quedado en el sueño de los justos. Por otro lado, en el caso del Gobierno de España, resulta esquizofrénico que tenga por objetivo, por ejemplo, en el programa de acción educativa en el exterior, potenciar la lengua y cultura españolas en el extranjero, cuando la realidad es que 1/3 de los niños en nuestra nación no pueden recibir una educación en español. Eso es de una gravedad extrema y deberían destinar muchos más recursos a lograr un desarrollo normativo de la alta inspección para que cumpla su cometido y pueda garantizar algo que resulta elemental: la escolarización en español de los niños españoles.
Y como el tiempo es limitado, vamos a fijarnos en una partida que el Gobierno anuncia a bombo y platillo, junto con sus socios de Podemos, con toda suerte de propaganda. 670 millones de euros a la creación de 64.000 plazas de titularidad pública del primer ciclo de educación infantil, 0–3 años. Dicen que con ello van a crear nuevos puestos de trabajo, pero la pregunta que deben hacerse es: ¿con cuántos puestos de trabajo, mayoritariamente de mujeres, van a acabar? Las federaciones de escuelas infantiles apuntan desde Andalucía que esta medida pone en peligro 15.000 puestos de trabajo, casi todo empleo femenino, y la viabilidad de más de 2.000 pequeñas y medianas empresas. Ya han cerrado más de 1.000 escuelas infantiles en lo que va de año en toda España. Un despropósito destinar 670 millones de euros a 64.000 plazas innecesarias cuando tenemos más de 120.000 vacantes en las escuelas infantiles ya existentes. Repito, 120.000 vacantes en las escuelas infantiles ya existentes. De hecho, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil ha ofrecido su red de centros autorizados para lograr la gratuidad para todas las familias en el ciclo educativo de 0 a 3 años. ¿Dónde está el mapa de necesidades que acredite esta necesidad de creación de plazas? Sencillamente no existe, porque esta medida solo es propaganda. Por nuestra parte, la gratuidad en educación infantil ya la hemos propuesto a través del cheque escolar, que, por supuesto, ustedes votaron en contra. El intervencionismo estatal, al que ustedes son tan proclives, limita la libertad de los padres para elegir el centro en el que escolarizar a sus hijos, también en sus primeros años y meses de vida. Y en este caso concreto ni siquiera siguen las normas europeas, que dice que las pymes deben ser beneficiarias directas de los fondos europeos. Pues, señorías, este proyecto acaba con las pymes dedicadas a la educación infantil. Nos oponemos, por tanto, a estos presupuestos de corte ideológico porque dan la espalda a las verdaderas necesidades de los alumnos españoles, porque fomentan la mediocridad y la desesperanza y porque contribuyen a hacer de los jóvenes sujetos débiles de carácter e incapaces de asumir los desafíos profesionales del futuro tan incierto que les espera. Gracias.